Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Este es un grafeno vinculado al del 9 de febrero. El Foro Económico Mundial es un lugar donde se reúnen las máximas autoridades para dar difusión a los planes que tienen para aplicar en el mundo real. Si alguien pensaba que muchas de las cuestiones que nos escuchan decir a los disidentes se originan en teorías complotistas, no tiene más que abrir un explorador y dar un repaso a las exposiciones y conclusiones que publican en este foro. Las ideas que lanzan constituyen una correa de transmisión, una orden, que corta a la sociedad transversalmente, partiendo con el adoctrinamiento desde la empresa privada y la banca. Es decir, ellos hacen pública su concepción del mundo. A algunos le puede parecer simpática, otros no estamos de acuerdo. Y la multitud masificada no tiene ni idea. Pero ellos lo dicen de forma clara, abierta y directa. Nos dicen cómo debemos pensar el mundo. O lo que es lo mismo, desde el nervio neurálgico del liberalismo parte hoy una doctrina, un plan estratégico y una ejecución práctica que adopta todos los ingredientes del marxismo totalitario. El Foro Económico Mundial es un comunicador de los pactos privados consensuados por las élites. El concepto de Gran Reset obedece al discurso del presidente de este foro, que lleva 50 años en su presidencia. Ahora vamos al corazón de su propuesta. Primero, el mundo que conocimos acaba de ser liquidado por decreto, que declara la idea: 2020 es un año en el que parte un nuevo mundo. Segundo, el episodio pandémico ha demostrado que los estados nacionales se han sumido en una desconexión política interior que produjo resultados negativos y, por tanto, es hora de hablar de un nuevo orden cuya gobernanza debe ser global. Estas dos líneas estratégicas se han lanzado totalmente de forma abierta. Solo quien no se informa puede decir que esto es una teoría de conspiración. Bien, ¿cuál es el modelo a adoptar que refleja los aspectos políticos, económicos y sociales para implementar este modelo? China. El episodio epidémico ha resultado la excusa perfecta a una proyección de la que se habla desde al menos 2009 y se viene implementando, grosso modo, desde hace décadas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Básicamente, comenzar a poner atención al discurso político. Cuando un miembro de la clase política nacional de primer nivel expresa que hay una nueva normalidad
y que el mundo que conocimos ha terminado, nos está diciendo los parámetros de esta verdad. El turismo global, como lo vimos en los últimos 30 años, acabó. El consumo, como lo hemos vivido hasta hoy, murió. El paseo de mercancías libre e ilimitado, como circulaban desde 1990, no volverá a ser. El cambio de paradigma incluye desde la concepción del hombre y la forma de su sustento hasta la manipulación de su educación y cosmovisión del mundo. Esta es la nueva globalización que plantea el comunismo mediante el psicocapitalismo bajo la impronta de la globocracia. El único gran debate abierto que tiene la estrategia a día de hoy es quién va a liderar este cambio y cómo. La disputa es entre los Estados Unidos y China, ambos en posesión de una forma u otra de los recursos naturales, de la capacidad militar y de la industria tecnológica. Uno es un imperio en decadencia que en el último quinquenio intentó un reposicionamiento, y el otro, un imperio marxista en auge, que es una tremenda y cruel dictadura, que avanza a pasos agigantados y ha adelantado entre sus planes que antes de 2049, año en que cumple el primer centenario bajo su fórmula de imperio comunista, se ha planteado como único líder mundial. Bueno, este era el programa de China, pero como toda visión estratégica, precisaba de ajustes. Y estos son: el programa era que el siguiente 2025 era el año de equiparación tecnológica con los Estados Unidos. Y 2045 el año del dominio absoluto del mercado. En 2020, mientras los políticos occidentales no sabían dónde encontrar mascarillas y respiradores, y fueron incapaces de sustentar la economía que ellos detuvieron debido al episodio por todos conocidos, el Gran Dragón actualizó su segundo objetivo a 2033. Es decir, lo adelantó 12 años. Mientras tanto, aquí hablamos de resiliencia y evitamos hablar de lo miserable que son nuestras clases políticas y nuestras instituciones. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hablemos del nuevo modelo social que propone el Foro Económico Mundial. Enlazado a lo que decíamos ayer, si los máximos representantes del poder político global consideran que la soberanía de los estados nacionales
han de claudicarse en favor de investir de poder la globocracia, por fuerza ha de existir un modelo social compatible con esta idea de nueva normalidad e incluso debe destruir y diluir toda resistencia. En otras palabras, la única disidencia posible es aquella oposición controlada que permita el circo y la apariencia de la alternancia en el poder. ¿Qué significa entonces sostener un nuevo modelo social en base a la soberanía global? Un modelo de sociedad sustentado en una idea política, económica, social y tecnológica en todos los campos, que deviene por un punto de partida y posterior consolidación de la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial acude por necesidad junto al cambio de paradigma y tiene lugar en un sistema de relaciones previamente diseñado. Y el cambio en las formas de relaciones es la probabilidad concreta de producir, por medio de la imposición ideológica, la ruptura revolucionaria con las herencias culturales de todos los pueblos. Esto es, condenar al olvido todo lo anterior, como elementos, principios, valores, virtudes aquilatadas de generación en generación que dieron origen a los pueblos, promoviendo una nueva concepción del hombre, pues los hombres como miembros de la especie llevan milenios relacionándose de las mismas formas en todos los puntos cardinales de la Tierra. Si volvemos a los grafenos de la semana pasada, la afirmación "la nueva normalidad no precisa de hombres" implica la muerte de una concepción histórico-filosófica y teológica. Un nuevo paradigma social solo es posible con un cambio en la concepción del hombre e implica como nudo argumental de su arquitectura una mutación al poshumanismo que nos depara a la vuelta de la esquina el transhumanismo. El poshumanismo es la actividad permanente de propaganda destinada a despojar la condición humana a la especie, diseminada por las redes de la realidad virtual, los mass medias y la policía del pensamiento formada por los recientes ministerios de la verdad y su alianza con las empresas de checking de la información, que permita la degradación de la verdad y la normalización de la muerte. Por satisfacción de los deseos, por inducción social justificada en el adoctrinamiento, y las producidas en pos de evitar el sufrimiento que nos depara una nivelación asalariada por parte del Estado, que nos conduce a la animalidad de una esclavitud condenada a la pura subsistencia. Normalizado el poshumanismo, el hombre reducido a cosa, intercambiable como mercancía, abre la posibilidad a la justificación tan escuchada en las últimas décadas, con especial énfasis en este último año. Todo esto lo hacemos por tu bien. Entonces, por tu bien, en nombre del avance tecnológico, científico, biológico
y por necesidad de la altísima moral que sostiene el tejido académico puesto al servicio de la humanidad, se transforma en aceptable y hasta en una inaplazable verdad la fusión del hombre como entidad biológica a una serie de prótesis o artilugios de programación intangibles que permitan el control definitivo de la salud en manos de las empresas de una globocracia que detente el poder del control estratégico, ideológico y sanitario del hombre como especie y que delega el gerenciamiento regional en las postdemocracias. Si alguno cree que Neuralink trabaja en proyectos de conversión de pensamientos en impulsos eléctricos digitalizados solo por amor al arte, lamento decirle que es un credo ilusorio o adolescente. La narrativa vinculada a otorgar un extraordinario impulso dentro de la cuarta revolución industrial a esta ingeniería social tecnológica será idéntica a la puesta en escena en este periodo emergencial. La capitulación de la soberanía territorial de las naciones, la capitulación de la libertad de sus ciudadanos que puedan resistir a este proyecto, como símbolo inequívoco de colaboración con la globocracia, adoptará el mismo discurso hegemónico de privación a cambio de seguridad, tal como se ha justificado la censura capilar de voces discordantes con el régimen durante el estado policial de alarma emergencial. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hablé del cambio de paradigma en la concepción del hombre, ayer del nuevo modelo social, y hoy hablamos del emergente modelo educativo. Todo modelo social adquiere viabilidad y depende de lo que hoy, y desde la modernidad, se denomina la cuestión cultural. Previo al siglo XVIII, se denominaba el bagaje hereditario de identidad que dejaban nuestros mayores. Nótese la connotación impersonal de la primera definición, que es mucho más global, mientras que al no existir y usarse el término cultura en los siglos precedentes, el ancla social está en la tierra y el pueblo. Avancemos y seamos capaces de entrar en el razonamiento y no por ello hacer de él una lapidaria razón. Pero antes de entrar en forma directa en la materia educativa, debemos dar al menos una pincelada al contexto. Si existe un valor, un signo distintivo entre la civilización occidental respecto de otras, es la apropiación del término libertad como un valor intrínseco en su construcción. Y nadie duda de su rol central en la costumbre del respeto hacia los demás. Mientras, en otras culturas prevalece lo colectivo por sobre la cuestión individual. Y esta es una realidad contrastable entre los pueblos regidos por regímenes teocráticos o la oferta de las tiranías, frente a un occidente que, sin dejar de lado la cuestión colectiva, pensaba que la educación
debía desarrollar las potencialidades individuales para mejorar el colectivo y por ende su redundancia en la sana convivencia del respeto común por la individualidad. Y precisamente esto cayó con la instrumentación ideológica de la democracia y del régimen emergencial y policial en que vivimos, la postdemocracia. Se incrustó en el inconsciente que las medidas tomadas favorecen el bien común, no por convicción en las mismas o un acto de prudencia, sino bajo la fórmula de un dogma centralizado, expuesto en todos los idiomas, y en la demonización excluyente de todo cuestionamiento y cuestionador. Cuando lo habitual, normal y natural en el hombre es cuestionar, interrogar. Así por nuestra seguridad, por mi seguridad, quien habita al lado dejó de ser el vecino para convertirse en un virtual y potencial enemigo, egoísta, que por su actitud puede negar mis posibilidades de vida, pues su desobediencia puede causar mi muerte y la de mis queridos, sin considerar que a lo mejor mi sumisión causa la esclavitud de todo el colectivo e incluso de toda la especie. Es decir, el modelo social debe servir a aferrarse a la vida terrenal en todas las formas posibles, sin considerar, como decía Séneca, la muerte como mortandad digna y dignificante. En otras palabras, el inmanentismo no es nuevo como credo ideológico, pero sin duda está de moda. Lo que el estado de emergencia sanitaria evidencia y los organismos de la globocracia consolidan con la imposición de las postdemocracias es que la democracia es un sistema político de gobierno deficiente, invertebrado, corrupto, generador de desigualdad, perverso y más calificativos, que hoy tiene enfrente un sistema político alternativo, probado y más seguro. Entonces, la dicotomía que se resuelve por las diferencias. A la libertad occidental se opone el colectivismo oriental. A la democracia y el libre comercio, alternativamente regulado, una planificación global centralizada de la economía, gestionada por un cártel, que se apoya en un sistema político férreo, pero favorece la seguridad y la salud, evitando el término tiranía y esclavitud. Así, cuando el mundo está paralizado, allí donde rige un sistema político, luego de una férrea y eficiente medida gubernamental policial, y por la obediente disciplina social, la gente hoy sale de fiesta. Entonces, el sistema educativo ha de preparar a las próximas generaciones en la adopción de este sistema político, consolidar el nuevo modelo social, aceptar la cuarta revolución industrial de la economía y la nueva normalidad. Es decir, este nuevo sistema educativo perpetúa el dogma o doctrina que indica que el nuevo modelo político, social, tecnológico, será mejor para los ciudadanos,
más seguro, saludable, ecológico y sustentable que la vieja normalidad de la democracia liberal. Entonces, la educación ya no favorecerá el desarrollo de las potencialidades, cuanto una instrucción específica, la capacitación productiva, aceptación de la insectificación colectiva y deshumanización de la disidencia al régimen. Para entrar ya en materia, mañana, la segunda parte. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Luego de la exposición del contexto, entremos a fondo en materia. El nuevo sistema educativo es parte de las medidas de distanciamiento social normalizadas. La educación individualizada, telemática e impersonal ha roto y reemplazado la tradición del aula, la academia cívica y socrática. La nueva normalidad se consolida como costumbre por la repetición del hábito de relacionarse con el entorno mediante pantallas y desde niños. A ello se suma la exposición a la publicidad virtual, el consumo y la oferta de productos. La pantalla deviene un espacio común a todas las actividades: educación, trabajo, consumo, relaciones, ocio y diversión. No faltarán las zanahorias propagandísticas, la exposición de exitosos, estudiantes, comerciantes, artistas, personajes conmovedores que ganarán becas, millones, premios de arte y deporte, y no faltarán las colectas emocionales para mitigar desde el hambre al cáncer. El desplazamiento de los más medias a las redes de la realidad virtual repite las viejas fórmulas de propaganda. La mentada digitalización constituye el nervio del nuevo modelo social, económico y del sistema educativo. Para hacer posible el trabajo telemático, la capacitación e incorporación de competencias productivas. La red forma parte desde la educación temprana hasta el fin de la actividad profesional. Ello garantiza la ruptura de la herencia cultural. Proliferación de libros digitalizados, investigaciones y el doctrinario aceptable por el régimen. Sí. Y la desaparición de la biblioteca y los siglos que heredamos en sus estantes. El producto del nuevo modelo educativo se consolida en la adopción del modelo de ciudadano, afianzado con el marketing de íconos emblemáticos de comportamiento políticamente correctos. Vegetarianos, veganos y más colectivos. La apelación a la responsabilidad social, el reciclaje de botellitas, hábitos saludables e higiénicos, ecología y medio ambiente y menor desplazamiento de vehículos.
reducción de motores de combustión, aviones, multiculturalismo, experiencias de sonido e imagen de moda individualizados, ridiculización de la creencia religiosa, con especial énfasis en la cristiana, secularización del humanismo, mayor hibridación de los modelos sexuales, esterilización obligatoria, normalización de la pena de muerte con el aborto y la eutanasia, la reducción de la población. Es una política normalizada desde hace décadas. Ahora bien, mientras todo aparenta una cierta normalidad e incluso alguna aspiración deseable, como el cuidado ambiental, también implica la sumisión a sutiles medidas de control de parte del Estado y sus agentes públicos, cuya legislación permita un igualitarismo de acceso a premios y establezca conductas punibles. Ergo, las cámaras en las calles, la escucha y el control digital, en el teléfono, el televisor o el GPS del coche, la censura y persecución virtual, el fin del dinero físico, constituyen elementos destinados a la normalización por la educación y lo moralmente aceptable, en la colectivización de deberes, derechos, garantías, donde todo es beneficio, incluso el salario universal. Niños, adolescentes y jóvenes tendrán garantizado como nunca el derecho de recibir una educación robótica, impartida desde la docencia que los tiene como receptores, creando ciudadanos sumisos y correctos. La igualdad, la conducta individual y la responsabilidad colectiva permite el acceso universal al pasaporte social y sanitario, que integra la documentación esencial para ser receptores de beneficios o pérdidas. Nada de esto es nuevo ni teórico. Ya es moneda corriente en el país del nuevo modelo social. La educación busca crear autómatas con conductas homologadas por el régimen, incapaces de expresar disidencia, a riesgo de perder el acceso al crédito de una vivienda social, ver reducida la movilidad, no pudiendo viajar en tren o cargar un crédito en el teléfono. En caso contrario, ni viajar, ni votar, ni vivienda. Si no te conformas con el salario de subsistencia del Estado y tu conducta es incompatible con la sumisión al régimen, ni siquiera podrás acceder a un puesto laboral. Dentro del paradigma de normalización de lo anormal, la educación ya no representa el desarrollo del potencial individual, sino la imposición de una moral social concordante con el nuevo modelo social y político del régimen. La educación impersonal, aislada, viene a redundar en mayor distancia entre el docente y el discente, evitando la relación afectiva como el conocimiento de necesidades y potencialidades de cada alumno, como individualidad única e irrepetible. Entonces, la educación es parte de la digitalización, la moral de la ingeniería de esta revolución, la impersonalización y robotización del comportamiento,
desaparición de los vínculos históricos intergeneracionales, sumisión al régimen, secularización humanista, con la naturalización de la muerte en base a los deseos personales y o el deber social adoctrinado en favor del colectivo, como el silencio, deshumanización, expulsión y muerte de toda disidencia. Se educa para un mundo igualitario y perfecto. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. En la casa de la Pantera Rosa sigue la fiesta. La médico y actriz secundaria de la payasa Filomena, que hizo el papel de acompañante en la presentación del Día del Niño el 16 de agosto de 2020, día en que anunciaba junto a Filomena 5.676 muertos y 289.100 casos de contagio por el bicho amarillo, y cantaba la canción infantil participando del espectáculo, acaba de ocupar el Ministerio de Salud de la República. El presidente del Circo Rosado y de la Fiesta Rosa se pronunció hace apenas nada sobre las prácticas que realizó su exministro del Insalud, el abortista Ginés González García. Comillas: la política es ética. Tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía y el manejo de influencias. Cierro comillas. El pronunciamiento del papá de Estanislao Fernández arde en los oídos a pesar del atenuante de su tapabocas. Se debe a la fiesta del pinchazo de una mal llamada sala VIP, pero constituyó mejor denominación que referirse a la sala de inmunidad de la oligarquía nacional y popular, encabezada nada menos que por el guerrillero marxista, el perro Horacio Berbisky, protagonista de Si no hay luz, no es violación. Con los invitados a esta fiesta, ya tenemos una idea de qué significa nuestra posdemocracia. Y todo indica, como siempre, que Santiago Cafiero, el adalid de la agenda globalista local, no se enteró nada de nada. Por inverosímil que parezca, la actriz secundaria detrás de Filomena y el exministro abortista, hoy la actual titular de la cartera de salud, Carla Bisotti, al fil de su riñón, tampoco sabía nada de nada de la sala de pinchazos marca Acme. En la casa de la Pantera Rosa, entre las videoconferencias, los decretos de subvención fucsia arcoíris, las compras con sobreprecio, la histeria de Estanislao
y Dylan, el perro volador, están algo distraídos de lo que ocurre sobre la superficie que presiden, o bien que les importa nada y menos. Lo cierto es que no hay delito en colarse en una fila, por lo que si bien el inspector y Totó, su ayudante, no hay riesgo de que alguien, quien sea o cuantos estén involucrados, pisen la cárcel. Aunque se me hace a mí que soy un poco corto, que el incumplimiento de los deberes del funcionario público y el usufructo personal de los bienes del Estado está penado. Y están involucrados el exministro, el perro Berbisky y otros tantos oligarcas, cargos electos, algunos enfermeros y algunos empleados del ministerio. Todos ellos deberían ser objetos de investigación. Pero pasará como con los concejales de aquel pueblo bonaerense y quedará en nada de nada. Mi impresión es que todo esto es un montaje del que participa el coyote y del que se sospecha la presencia de Bugs Bunny, al que le atribuyen los rastros de zanahorias en los tés que están siendo utilizados en el conurbano bonaerense por el habitante de las latas de sardinas en La Plata, y que no están destinados a meterse precisamente por la nariz. Lo cierto es que para ser serios y rigurosos, la salud está en manos de la actriz secundaria de Filomena la payasa y de una diseñadora gráfica militante de la Cámpora, Antonella Volpe Enreita, nombrada por Axel en el Hospital Geriátrico de Rauch. Por cierto, Gaby, Fofó y Miliki están al margen de los hechos narrados. Es una certeza. Pero las principales sospechas del nombramiento de la ministra es la implicancia del tráfico de influencia producida por su amistad pública y evidente con Filomena. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Conociendo la importancia de la pelota en nuestra tierra y evitando la escena y el escenario político, caldo de confrontaciones estériles, hablemos de un ejemplo de conducción. Marcelo Gallardo. No como director técnico del fútbol de un club y de su primer equipo, sino como conductor de un proyecto integral, institucional, que fija un objetivo: competir. Entonces, salgamos del entorno futbolero y sepamos advertir el de una organización social, una institución deportiva, para ver y tener una idea de qué se trata la conducción. Marcelo Gallardo tiene una idea. Una institución deportiva debe competir. Y en función de ello, se sirve de recursos humanos, materiales, fijos y variables. Entonces,
Todos los recursos deben dirigirse en función de servir a los objetivos institucionales. Lo más importante para la institución, en este caso deportiva, aunque parezca de perogrullo, es el activo que representa en sí la conducción. Es importante por su función específica, por las victorias, derrotas o títulos obtenidos. Sí, pero de todas estas funciones no hacen de Gallardo el activo más importante de la institución, sino su cualidad distintiva. Es un conductor. Un objetivo claro, subordinar todos los recursos a los objetivos del proyecto y no relajarse en la consecución del objetivo. Si el activo fijo, estadio y campo de juego, no se adecúa al objetivo y precisa una actualización, la contempla, la pide y luego la exige. Que los conciertos son una fuente de ingreso y atentan contra el estado del campo, que es el mayor generador de ingresos que proporciona la institución, entonces debe priorizarse el campo como recurso indispensable para la actividad que genera la mayor fuente de ingresos. Si la situación económica financiera no permite entre las compras y las ventas traer recursos humanos, variables de valores considerables, no se compra. Cuando es posible, se compra y apuesta por recursos como inversión. Así se pondera el valor futuro aproximado de las contrataciones actuales. La institución tiene una infraestructura interior extensa en la búsqueda, acogida y entrenamiento de atletas, futuros valores. Entonces, deben dejar de ser un gasto y constituir una inversión que sea para usufructo institucional y luego que generen ingresos. Y si existen relajaciones, se pronuncia, no son posibles. Marcelo Gallardo no es solo el hombre en jerarquía más importante del área futbolística de una institución, ni el técnico de su primer equipo, sino el conductor de un proyecto en el que exige que los recursos y la planificación del usufructo queden alineados con un objetivo: competir. Es el momento de detenerse a reflexionar, dirigir el primer equipo, pedir tal o cual jugador, ya desde el punto de vista contractual, armar la disposición táctica del equipo y obtener objetivos exclusivamente deportivos es eficiente y suficiente. Ese es el objeto y el objetivo de cualquier gran profesional entrenador. Y además, es muy fácil decir todo lo expuesto. Lo difícil es tener un conductor. ¿Qué hace de Marcelo Gallardo un ejemplo de conducción? Su compromiso en base a un sentido de pertenencia, involucrarse en la organización institucional, tener una idea clara y marcar objetivos que exceden su paso temporal en la institución y proyectan una perspectiva.
Incluso deja en segundo plano su carrera profesional, declarando que primero hay que consolidar su proyecto hacia el objetivo y luego marchar. Es más fácil exigir que contraten a un atleta que me sirve para coronar y abstraerse del problema del campo de juego, que viene desde hace 40 años e iba a peor. Y todo para obtener solo una victoria personal. Difícil es exigir e incluso soportar el ceño fruncido de aquellos a quienes perjudican sus intereses. Poner en prioridad el verde césped. Fácil es sentarse, relajarse, sabiendo de la seguridad de un salario suficiente y renunciando a otros salarios más abultados en lugares donde la gloria, como antecedente deportivo, y por el hecho solo de sentarse en un banquillo, se concede. Que embarrarse en el día a día de una institución con recursos limitados, acomodando problemas y persiguiendo un objetivo difícil. Un objetivo claro, subordinar todos los recursos a los objetivos del proyecto y no relajarse en la consecución del objetivo. Esa es la conducción y ese es el conductor.